Hola, soy Sergio Moreira y esto es Tilt Tap. Hoy vamos a hablar de Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola nació en 1939 y es algo más que el tío de Nicolas Cage. Pero la historia de Coppola empieza de una forma muy distinta. En los 60s empezó haciendo películas eróticas de bajo presupuesto, que es algo que llamó la atención de Roger Corman, un director y productor de bajo presupuesto. Se fijó en Coppola. Él empezó a trabajar junto con él, editando películas, haciendo algún corto, incluso trabajando en dos largos, dirigiendo dos largos. El segundo de ellos, Demencia 13, fue una de las obras de terror que a la productora le funcionó mejor. Pero Corman, cuando vio el filme que había logrado, le pareció que le faltaba gancho, le faltaba punch y que el público no lo iba a aceptar. Por lo tanto, contrató a otro director para grabar escenas extras. Desde allí su relación con Corman se rompió. Es así que él decide abocarse a un proyecto personal que se llama The Rain People, película que lo llevaría a ganar la Concha de Oro en San Sebastián, y eso, más el Oscar que ganaría en 1971 por la película Patton, haría que, ya con viento en la camiseta, Coppola decidiera abrir un estudio, y este se llamó American Zoetrope. Estudio abierto junto a un amigo que era George Lucas, y entre los dos decidieron abocarse a esta aventura. Luego de esto, decidió abocarse los siguientes años en producir una película que sería muy importante en la historia del cine, y esto es El Padrino. Originalmente le habían ofrecido a Coppola adaptar la novela de Mario Puzo, algo que no le parecía muy interesante en un primer momento. Después de que lo leyó y comenzó a colaborar con Mario Puzo, se dio cuenta que podía darle otra visión, y así es que empezó a trabajar en ello. Tan de lleno se metió que, bueno, se dedicó a buscar y a hacer casting con los actores. Habían conseguido un gran elenco, habían conseguido una historia muy interesante para retratar, y los directivos de la Paramount decidieron que no era del todo bueno que un director que no tenía muchos antecedentes en películas violentas, un actor que ya venía de pasado su éxito como Marlon Brando y otro actor que era un desconocido como Al Pacino se juntaran y hicieran esta película, porque no iba a funcionar. Allí es que se hizo esta película, un éxito rotundo en la historia del cine, en la entrega de premios de los Oscars, que tuvo varias nominaciones, una película que entonces fue muy importante. Pero unos años después, en 1974, Francis Ford Coppola realiza La Conversación, una película muy importante dentro de su carrera, con un elenco integrado por Gene Hackman, entre otros. Y luego, en ese mismo año, también lo que estrena es la secuela del Padrino, una película que logra lo que pocas secuelas logran, que es superar a su predecesora. Tras este éxito, nuevamente Coppola espera unos años para rodar una película. Esto es Apocalipsis Now. Nuevamente con Marlon Brando, en un ambiente y en un rodaje que le resultaría totalmente caótico. El actor principal, que es Martin Sheen, sufre un infarto. En el mismo momento hay un gran huracán que se lleva prácticamente todos los decorados de la película. Los helicópteros que iban a ser usados para el filme terminan siendo decomisados por el país que los recibe, ya que estaban entrando en guerra y no los necesitaban. Entonces, en los momentos del rodaje que necesitaban esos helicópteros, no los tenían. Todo esto terminó casi enloqueciendo a Coppola, que luego siguió bastante tiempo trabajando en la edición y logra la película que conocemos al día de hoy. Esto fue ya en 1979 como el final de su gran década. Fue la década en la que mejor se posicionó este director, en la que más dinero recaudó y se sintió prácticamente intocable. Eso hasta que llegó los 80. Él, ya endulzado por todo esto que había logrado, decide hacer un musical a destiempo. En 1982 se estrena Golpe al Corazón, una propuesta musical que el público no la recibió para nada bien. Ahí fue el inicio de la caída durante esta década de Coppola. Esto hizo que, bueno, decidiera tratar de ganar su prestigio nuevamente, por lo que hace dos películas, Rumblefish y de Los Marginados, dos películas muy interesantes dentro de la carrera de Coppola, pero que tampoco funcionaron en las boleterías. Empezó a tratar de hacer películas por encargo, como Peggy Sue, su pasado en la espera, o Jardines de Piedra, que era una encomendación de su amigo James Caan. Cuando está haciéndose el rodaje de Jardines de Piedra, él se entera que su hijo muere en un accidente. Y eso es como el fin de esa década, una perla más
para ese desmoronamiento en la carrera de Coppola. Luego le costaría mucho levantar, recién volvería a tener un nuevo éxito con la película Drácula, en la que tiene críticas ambiguas. Más allá de eso, Coppola haría alguna película más, incluso llegaría hasta Buenos Aires a grabar un filme que se llamaba Tetro, que también tuvo muchas anécdotas negativas para el elenco argentino. Pero a pesar de esos momentos de caída, Coppola aún permanece en la historia del cine como uno de los directores más importantes y con una película que ya con 50 años cumplidos se posiciona como una de las mejores películas de la historia del cine. Si te gustó este programa, si te gustó Tilt Up, seguinos, seguí todas las redes sociales de Esdrújula TV y te esperamos aquí en una semana con más Tilt Up.